Muy buenas tardes amigos y amigas participantes del Congreso Continental Latinoamericano de la Pastoral de las Migraciones, convocado por la Sección de Movilidad Humana del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM. A continuación, la hermana Ligia Ruiz Gamba, responsable de la Sección de Movilidad Humana del CELAM, les presentará las conclusiones y resultados de los avances de este trabajo de sistematización y recolección de las experiencias significativas sobre pastoral de la movilidad humana en América Latina y el Caribe. Algunos países ya nos han devuelto los formatos e instrumentos de trabajo debidamente diligenciados. Esas serán las conclusiones que vamos a conocer. Pero también podremos ir conociendo poco a poco los resultados de esos progresos y avances de la pastoral de la movilidad humana a partir del 18 de enero, cuando aparezca la nueva página web del CELAM, www.celam.org, y allí encontraremos un espacio dedicado a hacer seguimiento a todo lo que significa la pastoral de la movilidad humana en América Latina y el Caribe. Queremos contarles, amigos y amigas, cómo hemos pensado, cómo hemos diseñado el instrumento de trabajo para todo este proceso de sistematización de la pastoral de la movilidad humana en América Latina y el Caribe. Desde junio de este año, con la hermana Ligia y con Monseñor José Domingo Ulloa, de la Conferencia Episcopal de Panamá, se pensó en la necesidad de recolectar una información sobre la pastoral de la movilidad humana, de las acciones pastorales, de los procesos que se están adelantando en cada uno de los países que conforma el CELAM. Con el Departamento de Comunicación y Prensa, la sección de movilidad humana, empezó a diseñar esas propuestas de trabajo y los instrumentos que permitirían recoger esta información. Estamos hablando de junio del año 2010. Nos sentamos, diseñamos la propuesta, diseñamos el instrumento de trabajo y empezamos a trabajar a través de una correspondencia de ida y vuelta con las conferencias episcopales. ¿Cuál es el objetivo de esta sistematización? Lo primero es que arrancamos pensando en un proceso. ¿Cuál ha sido el proceso de consolidación de una pastoral de la movilidad humana en América Latina y el Caribe? Con una intención, hacer medición de lo que ha significado la incidencia de la pastoral de la movilidad humana en la Iglesia y en la sociedad. Pero además queremos revisar el ejercicio articulado que se ha ido haciendo en cada país. Queremos también hacer un reconocimiento de las luces y de las sombras de todo el trabajo realizado a lo largo de tantos años, desde el CELAM y en cada uno de sus países. Y naturalmente, lo que pretendemos con este reconocimiento es poder trabajar por una articulación de una propuesta de pastoral de la movilidad humana, que como ustedes saben, tiene una cobertura mayor, porque hablamos de turismo, hablamos de migrantes, hablamos de itinerantes y hablamos de marineros. Ese es el objetivo que nos hemos trazado con esta sistematización y recolección de las experiencias significativas de movilidad humana. Ahora queremos contarles cuáles han sido las fases para poder realizar este trabajo. Una primera fase la hemos denominado construcción del instrumento de trabajo, calendarización. Hemos puesto una agenda desde el momento en que empezamos a pensar en la necesidad de recolectar esa información hasta el momento en que se pueda socializar todos los resultados y conclusiones de este proceso. Una segunda fase que nos parece sumamente importante, y creo que en esta fase es donde estamos, es la fase de seguimiento y de recolección de información, para lo cual se elaboró un instrumento de trabajo que ustedes recibieron en las conferencias episcopales. Hablaremos ahora de esos instrumentos de trabajo. Una tercera fase que nos parece también sumamente importante: organización, clasificación y sistematización de la experiencia. Ya con los resultados que hemos recibido de algunas conferencias episcopales, se empieza a hacer el levantamiento del texto y armar los cuadros según las categorías para que esa sistematización sea una realidad. Y una cuarta fase es la fase de socialización y evaluación, porque no podemos simplemente recibir los resultados, sino que hay que darlos a conocer. Por eso hablamos de un trabajo de ida y vuelta. Esas son las cuatro fases. Reitero, en este momento estamos en la fase de recolección de información
para la siguiente fase, que es la sistematización de estas experiencias de pastoral de la movilidad humana. Nos hemos preocupado por definir las categorías para realizar este trabajo de sistematización de las distintas experiencias de pastoral de la movilidad humana en América Latina y el Caribe. Una primera categoría tiene que ver con las áreas de la pastoral de la movilidad humana: migraciones, turismo, itinerantes y marineros. Una segunda categoría tiene que ver con la estructura, con la organización y la identidad. Todo lo que tiene que ver con roles, funciones, cómo está configurada cada una de las pastorales en las distintas conferencias episcopales. Una tercera categoría, la realidad. Nos preocupa la realidad en América Latina y el Caribe, y tenemos que conocer la realidad social, la realidad política, la realidad económica, para luego poder plantear unos desafíos pastorales concretos. Una cuarta categoría son las líneas de acción, y aquí nos referimos a las acciones concretas de pastoral de la movilidad humana. Y luego la última categoría son los desafíos pastorales. Naturalmente, para poder pensar en esos desafíos pastorales y en las grandes líneas de acción, tenemos que tener en cuenta los documentos del Magisterio de la Iglesia Universal y de la Iglesia Latinoamericana. Tenemos que partir de la realidad que nos plantea Aparecida. Tenemos que pensar igualmente en los lineamientos que Aparecida va marcando para que esa pastoral sea una pastoral orgánica y organizada. Esas son las categorías que hemos planteado para este trabajo de sistematización de la experiencia. Y finalmente hemos construido dos instrumentos de trabajo para recolectar la información que necesitamos con miras a la sistematización de estas experiencias. Un primer instrumento de trabajo que fue enviado a las conferencias episcopales. Nos interesa conocer de primera mano cómo está la realidad a nivel nacional. Y un segundo instrumento que fue enviado a través de las conferencias episcopales a las distintas jurisdicciones eclesiásticas, que va a permitir conocer la realidad local y la realidad regional. De esta manera podemos tener una información clara y precisa de lo que se está haciendo en cada país en materia de movilidad humana, recordando las áreas de cobertura: migraciones, turismo, itinerantes y marineros. ¿Cómo se está trabajando la pastoral de la movilidad humana? ¿Cuáles son las líneas de acción? Los grandes desafíos pastorales. Y por eso las categorías nos va a permitir tener una información muy amplia de esta pastoral en cada nación. Este es el camino que hemos marcado desde el Departamento de Comunicación y Prensa, desde la sección de Movilidad Humana, que hace parte del Departamento de Justicia y Solidaridad, con una intención muy clara, y es sistematizar la experiencia y socializarla para que entendamos qué es lo que tenemos que hacer y seguir haciendo a partir de lo que nos plantea Aparecida y a partir de la iluminación del magisterio de la Iglesia. Hoy tenemos que llegar a los excluidos. Hoy tenemos que llegar a tantas personas que están siendo marginadas de la sociedad, tantas personas que necesitan de nuestra acción misionera, de nuestro compromiso evangelizador, para poder hacer de nuestra iglesia la casa y la escuela de la comunidad. Les deseo a todos ustedes un feliz encuentro y que el Señor nos ayude a seguir construyendo la iglesia como casa y escuela de la comunión. Feliz tarde.